Imagina una ciudad levantada sobre el agua, con canales que reflejan el cielo y templos que tocan las nubes. Ahora piensa en un pueblo que, sin recursos ni ejércitos al inicio, logró transformarse en una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. El Imperio Azteca no solo construyó una ciudad magnífica en Tenochtitlán, sino que creó un sistema político, económico y cultural que dominó el Valle de México. Pero, ¿cómo lograron tal hazaña? ¿Y qué secretos escondía su poder? Acompáñanos mientras desentrañamos cómo los mexicas pasaron de ser nómadas a los arquitectos de un imperio, hasta su caída en manos de los conquistadores españoles. Era una noche clara, y las estrellas iluminaban el camino de los mexicas, mientras deambulaban buscando su hogar prometido. Huitzilopochtli les había hablado, les había prometido una señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Día tras día avanzaban, cansados pero determinados, con la fe de que su Dios cumplía siempre lo que prometía. En su travesía enfrentaron hambre, frío y el desprecio de otros pueblos que los veían como extraños sin hogar. Pero entonces, al llegar al lago de Texcoco, lo vieron. Allí estaba, la profecía hecha realidad. No importaba que fuera un pantano inhóspito. Para los mexicas era un paraíso porque era el lugar destinado. Así nació Tenochtitlán en 1325, una ciudad que parecía destinada a desafiar las probabilidades y convertirse en el corazón de un imperio. Pero fundar la ciudad era solo el primer paso. El lago que les protegía también era su mayor desafío. ¿Cómo cultivar la tierra en un terreno tan hostil? Aquí es donde su ingenio cambió el curso de su historia. Crearon chinampas, pequeñas islas flotantes hechas de madera, tierra y vegetación que no solo les permitieron cosechar alimentos en abundancia, sino que también expandieron la superficie habitable. Cada chinampa era una obra maestra de ingeniería, diseñada para absorber agua y fertilizar las plantas. Desde el primer día, los mexicas demostraron que no solo obedecían a los dioses, sino que también sabían transformar la adversidad en grandeza. Con el tiempo, estas chinampas se multiplicaron, convirtiendo el lago en un mosaico de cultivo que alimentaba a miles de personas. Sin embargo, no estaban solos. Los tepanecas de Azcapotzalco, el poder dominante de la región, veían a los mexicas como vasallos útiles, nada más. Durante años, los mexicas soportaron este sometimiento, trabajando como guerreros mercenarios a cambio de seguridad. Pero su ambición crecía en silencio, alimentada por las historias de su origen divino. En 1428, Itzcoatl, un líder decidido y visionario, tomó una decisión audaz, formó una alianza con Texcoco y Tlacopan, y juntos declararon la guerra a Azcapotzalco. Fue una batalla sangrienta, donde el valor y la estrategia de los mexicas fueron puestos a prueba. Cuando el polvo se asentó, los mexicas emergieron victoriosos. Ya no serían vasallos, ahora eran parte de la Triple Alianza, y con Itzcoatl al mando, comenzaron a construir un imperio basado en la fuerza, la fe y la astucia política. Tras su victoria, Itzcoatl hizo algo inusual. Ordenó quemar los antiguos códices que relataban la historia previa de los mexicas. Quería que su pueblo olvidara su humilde origen para creer que siempre habían sido destinados a la grandeza. Con esta narrativa presentaron su dominio como un mandato divino, y cada conquista futura no solo era una expansión territorial, sino un acto sagrado. Los pueblos sometidos no solo entregaban tributos, también se convertían en parte de una cosmovisión más grande, en la que los mexicas eran los guardianes del equilibrio del universo. El imperio azteca se expandía bajo gobernantes visionarios como Moctezuma I y Ahuitzotl. Moctezuma I consolidó el sistema tributario, asegurando que todas las regiones conquistadas enviaran tributos a Tenochtitlán. Oro, cacao, maíz, jade y textiles fluían hacia la ciudad, enriqueciendo a sus habitantes y financiando impresionantes obras públicas. Cada vez que un cargamento llegaba a la capital, era un recordatorio de la magnitud de su poder. Ahuitzotl llevó al imperio a su máxima expansión, dominando territorios desde las costas del Golfo hasta el Pacífico. Cada campaña militar no solo expandía sus fronteras, sino que también proporcionaba prisioneros para los sacrificios, un acto que consideraban esencial para mantener el equilibrio del universo. Las celebraciones tras cada victoria eran monumentales, con ceremonias que reafirmaban la conexión entre los dioses y los gobernantes, y en el corazón de todo estaba Tenochtitlán, una ciudad que desafiaba la imaginación, conectada al continente por calzadas elevadas y abastecida de agua potable a través de acueductos. Era una maravilla de la ingeniería. Cada amanecer, la luz del sol reflejándose en sus canales y templos, daba la impresión de que la ciudad flotaba entre el cielo y la tierra. Pero la verdadera alma de la ciudad era el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. Allí, los mexicas realizaban ceremonias que combinaban devoción y terror, con sacrificios humanos que aseguraban que el sol continuara su viaje por el cielo. Los sacerdotes, vestidos con pieles y plumas, subían los escalones del templo mientras entonaban cantos que resonaban en toda la ciudad, llenando el aire de una energía casi palpable. Entonces llegó Moctezuma II, un gobernante sofisticado y profundamente religioso,
religioso. Bajo su reinado, el esplendor de Tenochtitlán alcanzó nuevas alturas. Su palacio era un reflejo de su poder, con jardines exuberantes y aviarios que albergaban aves de todo el imperio. Pero Moctezuma II también era un hombre atormentado por los presagios. Veía señales de que algo oscuro se acercaba, incendios espontáneos, estrellas fugaces y rumores de extraños hombres blancos en tierras lejanas. Cuando en 1519 llegaron noticias de grandes barcos que navegaban como montañas en el mar, creyó que se trataba de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, regresando para reclamar su trono. Moctezuma, convencido de que enfrentaba a fuerzas divinas, intentó recibir a Hernán Cortés y a sus hombres con regalos, buscando aplacar al supuesto dios, pero los conquistadores no buscaban paz, sino poder. Aprovechando las divisiones internas entre los pueblos sometidos por los mexicas, Cortés ganó aliados clave como los tlaxcaltecas. Juntos avanzaron hacia Tenochtitlán, donde fueron recibidos con reservas y sospechas. Poco a poco, los conquistadores fueron debilitando al imperio desde dentro. Moctezuma II, atrapado entre su fe y la realidad política, vio cómo su ciudad y su pueblo se desmoronaban. Finalmente, en 1521, tras un sitio devastador que dejó a la ciudad sin alimentos ni agua, Tenochtitlán cayó. La ciudad, que alguna vez había sido la joya de Mesoamérica, quedó en ruinas, y con ella el sueño del imperio azteca. Aunque el imperio azteca fue destruido, su legado perdura. El idioma náhuatl sigue vivo y las tradiciones, como el uso de chinampas y la devoción a sus dioses, influyen en la cultura mexicana. Las ruinas del Templo Mayor y los relatos de su grandeza nos recuerdan que, aunque el tiempo destruye imperios, no puede borrar la memoria de quienes los construyeron. Si esta historia te ha fascinado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video para que más personas descubran el asombroso legado del Imperio Azteca. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de la historia.